Hola queridos estudiantes, en esta imagen ustedes pueden observar al cohete Atlas. Este es uno de los cohetes que utiliza la NASA y la Fuerza Aérea para llevar satélites militares y comerciales al espacio. Pero no sería posible esto si no fuera por una reacción química. Acá podemos observar un destello de energía en forma de luz, calor y fuerza que se libera tras la reacción química entre el peróxido de hidrógeno que se encuentra a este lado de la nave y el combustible de la misma que se encuentra al otro lado. Es decir, la mezcla de ambos, esa combinación química produce una reacción fuertísima, como ya les había comentado. ¿Y cómo saben los ingenieros de la NASA cómo enviarlo? Pues básicamente pueden relacionar las concentraciones entre ambos reactivos que va a producir tal energía y el tiempo que demora la reacción. Es por eso, queridos estudiantes, que estamos analizando en este capítulo de la química la cinética química. Quiero que observen estas cuatro imágenes. Esta primera corresponde a la velocidad o al tiempo que se demora un electrón en subir de órbita cuando es excitado por energía. Ya ustedes han visto algunas manifestaciones en el laboratorio cuando hacemos que una sustancia emita color. Básicamente, los electrones de último nivel de valencia absorben energía, suben un nivel energético y esto tarda alrededor de 1 por 10 a la menos 15 segundos, una cantidad ridículamente pequeña. La explosión de la pólvora, la reacción química se da más o menos en un segundo. La oxidación de un barco, ya estamos hablando de escala de años, 1 por 10 a la 9 segundos. Y pues estas formaciones geológicas, ese es el cañón del Colorado, tardan millones de años, 30 millones de años. ¿De qué nos sirve entender la cinética química? En muchos procesos industriales nosotros podemos o debemos ser capaces de determinar el tiempo que puede durar un alimento en descomponerse. Por eso es que casi todos los alimentos contienen algo que se llama fecha de vencimiento, que es la fecha en la cual ya las sustancias que componen, ya sea un yogur, un queso, la leche, han cambiado en un proceso químico. Es decir, hablamos que la cinética química nos va a relacionar el cambio de la concentración de los reactivos versus el cambio de la concentración de los reactivos, todo en función del tiempo. Básicamente, queridos estudiantes, la cinética química habla o se dedica, especialmente es un capítulo de la química que a mí realmente me apasiona, acerca de la velocidad de una reacción. Así como en un carro se puede medir kilómetros por hora, aquí no hablamos en kilómetros por hora, sino el cambio en moles. Y eso todo respecto al volumen, es decir, el cambio de la concentración en términos de molaridad, moles sobre litro, en función del tiempo. Esto, pues como ya les había nombrado, tiene una importancia relevante en la fabricación de fármacos, como les decía esta mañana. ¿Cómo hace un médico para indicarle a una persona que se tome un medicamento cada tantas horas? ¿Con qué concentración? Si es de 500 miligramos, de 1000 miligramos. El control de la contaminación. Si ustedes no se han preguntado, nosotros podemos determinar la tasa de desaparición del ozono para convertirse en oxígeno en la capa de ozono. Es decir, los agujeros en la capa de ozono son medibles a partir del estudio de la cinética de la descomposición del ozono, que es el O3 a O2. Vamos a hablar de varios factores que afectan la velocidad de reacción. Uno de ellos es la energía de activación, que es la energía necesaria para que los choques que se dan entre las moléculas de los reactivos alcancen la energía necesaria para que se produzca la reacción química completa. Tengan en cuenta que una reacción química puede suceder en varias etapas, de eso hablaremos más adelante. Si tenemos la energía potencial, recordemos que existen 6 formas de energía y una de las formas de energía es la energía potencial. Aquí quiero que cambien este concepto de que existe energía química. La energía química es una manifestación de energía cinética y energía potencial. Se manifiesta en la ruptura de enlaces y la formación de nuevos, es decir, la ruptura de enlaces que ocurre en los reactivos y la formación de
de enlaces para formar productos nuevos. Si la energía potencial, es decir, la diferencia entre la energía inicial y la energía de formación es negativa, es decir, el delta de H, que a esto lo vamos a llamar entalpía de formación, si delta de H es negativo, la reacción es exotérmica. Por eso en algunas ocasiones, cuando he escrito en el tablero delta de H negativo, significa que la reacción química produjo energía. Por el contrario, si el delta de H, es decir, la relación entre la energía inicial y la energía final de la reacción química, es positiva, es decir, mayor a cero, la reacción química es endotérmica. Significa que esa reacción química requiere una cantidad de calor para que suceda. Bueno, ¿cómo vamos a analizar la relación reactivos-productos para poder interpretar la velocidad de reacción? Los reactivos lógicamente se consumen. Ustedes vieron la reacción química esta mañana en el laboratorio que el permanganato empezó a cambiar de color hasta que se formó un producto que es estable. Es decir, los reactivos se consumen. Mañana les explico qué contenía cada uno de los envases hasta formar el producto. Todo eso ocurre en función del tiempo. Es por eso que ustedes están aprendiendo en el cálculo inicialmente a sacar límites. Esos límites van a tender a cero, pueden tender a infinito. Posteriormente ustedes van a hablar de derivación, que básicamente habla del cambio en función de otra variable. Y posteriormente ustedes van a hablar de integración. Todo esto deriva del cálculo integral, aunque pues este capítulo de la química y el tiempo que tenemos no nos da para profundizar matemáticamente en la cinética química, pero lo voy a explicar de una forma en la cual ustedes puedan interpretarlo lógicamente y que lo puedan comprender. Entonces, como ustedes vieron esta mañana, los reactivos se consumen, es decir, su concentración cambia en función del tiempo. Puede disminuir, puede llegar a cero o puede ser muy cercana a cero. No siempre va a tender a cero. Los productos se forman y a medida que se van formando los productos aumenta la concentración de los reactivos. Entonces podemos interpretar que dependiendo del tipo de colisión, si la colisión es eficaz, es decir, la molécula que venía en una dirección, en un ángulo exacto, una velocidad específica con la energía necesaria, choca contra otra, se puede dar una colisión eficaz. Si no se dan esas condiciones, por más de que estén en el mismo recipiente a una temperatura determinada, la colisión es ineficaz. A eso le conocemos como la teoría de colisiones. Podemos nosotros inferir que la velocidad es directamente proporcional al número de colisiones, es decir, a mayor cantidad de colisiones la velocidad de reacción es mucho mayor. Y esta velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Vamos a analizar esto y quiero que hagan este ejercicio conmigo. Tenemos en este gráfico que se midió en un laboratorio que la concentración de A en función del tiempo, mire que el tiempo aumenta, disminuye, pasa de 1 a más o menos 0,25 y la concentración de B en función del tiempo aumentó. Quiero que ustedes hagan en casa el intento de plantear la ecuación química. O sea, ¿quién sería el reactivo por aumentar o disminuir? Y asimismo, ¿quién sería el producto? Ok, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos un reactivo o los reactivos, antes de la reacción química su concentración tiende a ser la concentración inicial, es decir que su concentración inicial va a tender a disminuir porque están moléculas colisionando, están formándose productos, hay choques eficaces, hay choques que son ineficaces, y B, por su lado, tiende a aumentar. Es decir, que la concentración de A tiende a cero, mientras que la concentración de B pues, va a tender a ser mucho mayor cada vez. Puede llegar a ser constante, al igual que la de A. Es decir, que podemos plantear nuestra primera ecuación, que es la ecuación de velocidad. Ténganla muy en cuenta. Sería delta de la concentración de A, es decir, concentración inicial menos concentración final de A sobre el delta de tiempo. Final menos inicial. ¿Por qué el valor negativo? Porque A tiende a aumentar, a disminuir. Mientras, por otro lado, para B sería el mismo caso y el valor sí sería positivo. Vean la diferencia. En los productos es positivo, en los reactivos es negativo, porque lógicamente tiende a disminuir. Es decir que esa variación que tenemos nos va a hablar de un estado
final versus un estado inicial. Algo muy similar que se hace en la física, en la cinemática. Saber la velocidad final o la posición final, bueno, la posición en química no hablamos, pero si hablamos de la velocidad final en función del tiempo. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto en los laboratorios? Pues básicamente se hace con un instrumento llamado espectrofotómetro. En química, la mayoría de métodos de análisis son espectroscópicos o espectrofotométricos. ¿Cuál es la base de esto sin entrar en profundidad? Acá hay una fuente de luz, esa fuente de luz es polarizada, es decir, de toda esta fuente de luz, el monocromador deja pasar una longitud de onda, en este caso deja pasar la luz verde. Esa luz verde se le conoce su longitud de onda, se le conoce su energía, y colisiona contra una disolución que está en una celda, es una celda de cuarzo. Esa disolución, las moléculas van a ser excitadas por la radiación que entra. Las moléculas o los átomos van a absorber una longitud de luz, a eso se le llama absorbancia, y a su vez van a emitir una longitud de luz, eso se llama transmitancia. El detector, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente detecta, como su palabra lo dice, qué tipo de longitud de onda, y así en los laboratorios nosotros podemos saber la concentración de la sustancia, se puede saber hasta el tipo de geometría molecular. En química orgánica hablamos de espectrofotometría de infrarrojo, en química inorgánica hablamos de espectrofotometría en el visible. Este campo de la química es muy interesante y también es uno de los que más me apasiona. Bueno, algo muy parecido a lo que hicimos hoy, ya para ir cerrando este pequeño video tutorial, fue un análisis entre la desaparición de los reactivos versus la aparición de ¿quién? De un producto. Entonces, en un espectrofotómetro se pudo analizar estas sustancias y se encontró que su concentración era esta. Se halló o se determinó el tiempo que ocurría el cambio final versus el inicial. Entonces, a medida que avanza el tiempo, ¿cierto? La concentración de el bromo se va disminuyendo y pues se puede calcular básicamente tomando concentración final menos inicial, tiempo final menos inicial. Así podemos nosotros calcular para cada especie la velocidad promedio. Entonces, ¿cómo serían unas gráficas de este tipo? Concentración en función del tiempo pues tiende a disminuir, mientras que la velocidad en función del tiempo tiende a aumentar hasta un punto y disminuir cuando ya la concentración tiende también a disminuir. Entonces, concluyendo, tenemos que para una ecuación general, los reactivos en función, la concentración de los reactivos en función del tiempo tiene un valor negativo porque tienden a desaparecer, mientras que la relación concentración y tiempo en los productos tiende a ser positiva. Espero que este video tutorial les haya servido para poder relacionar lo que pasó hoy en el laboratorio. Vamos a realizar estos ejemplos en clase y posteriormente pues le vamos a dedicar un poco a la parte de ejercicios. Espero que puedan comprender de esa manera mucho mejor esa parte. La verdad es muy interesante y tiene unas aplicaciones que hoy en día marcan el desarrollo industrial de una manera sobresaliente. Estamos en contacto y hasta pronto.